Perdón. Ahí está, gracias. Gracias. Entonces la intensidad da 6.19 por 10 a la menos 4 watts entre metro cuadrado, ¿verdad? Porque la intensidad se mide siempre en unidades de watts entre metro cuadrado. Entonces el nivel sonoro, beta, se calcula como 10 por el logaritmo en base 10, ¿verdad? De la intensidad dividido entre la constante I sub 0, donde la constante I sub 0 era el nivel de referencia. Se llama así porque es como el sonido más bajo que el oído humano puede escuchar. Y es aproximadamente 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. Quiere decir que el nivel sonoro es 10 por logaritmo en base 10 de 6.19 por 10 a la menos 4 watts entre metro cuadrado entre 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. El nivel sonoro, ¿verdad? Es una función logarítmica. Entonces, quiere decir que no crece proporcionalmente, ¿verdad? A la intensidad. Eso da entonces 10 por el logaritmo, casi 10 de 6.94 por 10 a la menos, 6.19, perdón, por 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 12. Da 87.91. 87.91 decibeles. Se miden decibeles. Y se escribe como una D minúscula y una B mayúscula. Decibeles. Es el nombre que tiene. No quiere decir que sea, digamos, un prefijo. Es simplemente el nombre que se le da. Entonces, la pregunta B dice, determina el valor al que se debe reducir la potencia del cuarteto para que el nivel sonoro que perciben los vecinos disminuya en 15 decibeles. Entonces, para la parte B, más bien nosotros hacemos lo contrario. Empezamos con el nivel sonoro y lo que hacemos es calcular la potencia. Entonces, para la parte B del problema, nosotros tenemos que el nivel sonoro ahora es es 15 decibeles más pequeño, ¿verdad? Entonces sería 87.91 menos 15. 87.91 decibeles menos 15 decibeles. Entonces es igual a 7.91 menos 15. 72.91 decibeles. Igual tenemos el mismo problema de que tenemos la fuente de sonido que se encuentra a 30 metros de distancia de las personas, ¿no? Entonces aquí está el parlante emitiendo sonido a una distancia de 15 metros, perdón, de 30 metros. 30 metros. R sigue siendo igual a 30 metros. Entonces, el procedimiento es, ¿verdad? Pasar del nivel sonoro a la intensidad y de la intensidad pasamos a la potencia. Si nosotros teníamos que el nivel sonoro era 10 por el logaritmo de la intensidad entre I sub 0, ¿verdad? Entonces, el despeje de esta ecuación es 10 a la beta es igual, bueno, beta entre 10, ¿verdad? Beta entre 10 es igual al logaritmo de I entre I sub 0. Y entonces 10 a la beta entre 10 es igual a I entre I sub 0. Bueno, es igual a I entre I sub 0. Y por lo tanto, I es igual a I sub 0
por 10 a la beta entre 10. Entonces, I es igual a 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado por 10 a la 72.91 entre 10. Y eso da una intensidad I igual a 1.95 por 10 a la menos 5 watts entre metro. Entonces, ahora que tenemos la intensidad, podemos calcular la potencia. La intensidad es igual a la potencia entre 4pi r al cuadrado. Entonces, la potencia es igual a 4pi r al cuadrado por la intensidad. Cuatro pi por 30 metros al cuadrado multiplicado por 1.95 por 10 a la menos 5 watts entre metro cuadrado. Vean que se cancelan metros cuadrados y queda watts. Entonces la potencia es igual a 0.22 watts. O sea, decrece considerablemente, ¿verdad? Porque es un cambio que se hace a la escala logarítmica. 0. ¿Cuánto da? Déjenme nada más revisar los cálculos para estar seguro de que está bien. Ok, parece que sí. ¿Hasta aquí alguna duda? Luego la pregunta se dice, si ahora por el contrario no es solo un cuarteto de violonchelo, sino 3 grupos más igualmente ruidosos de la misma potencia inicial, determina el nuevo nivel sonoro que perciben los vecinos. Esta pregunta es simplemente multiplicar por el 3, por 3 veces la potencia inicial. Pues para la parte C, la potencia sería igual a 3 veces la potencia de 7 watts. Sería entonces 21 watts. Entonces primero pasamos de potencia a intensidad y después de intensidad pasamos a nivel sonoro. La intensidad es igual a la potencia entre 4pi r al cuadrado. 21 watts entre 4pi por 30 metros al cuadrado. Uno punto 1.86 por 10 a la menos 3 watts entre metro cuadrado. 1.86. ¿Ah? Y después sacamos el nivel sonoro a partir de la intensidad. El nivel sonoro sería el nivel sonoro sería entonces beta igual a 10 por el logaritmo base de 10 de la intensidad entre I sub 0. Sería 10 veces logaritmo
de 1.85 por 10 a la menos 3 watts entre metro cuadrado entre 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. Noventa y 92.67 decibeles. Y bueno, después dice, determine la distancia a la que deberían estar los cuatro grupos musicales para que el nivel sonoro combinado no supere los 65 decibeles. Entonces, para la parte D, más bien tenemos que ir primero del nivel sonoro a la intensidad y de la intensidad ir no a la potencia sino a la distancia, ¿verdad? Queremos que el nivel sonoro sea de 65 decibeles. Entonces, la intensidad que corresponde a ese nivel sonoro sería igual a I sub 0 por 10 a la beta entre 10. 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado por 10 a la 65 entre 10. $3.16 por 10 a la menos 6 watts entre metro cuadrado. Y entonces aquí finalmente, ¿verdad? Notamos que la intensidad es igual a la potencia dividido entre 4pi r al cuadrado. Entonces quiere decir que ustedes pueden sacar r como la raíz cuadrada de la potencia entre 4pi veces la intensidad. La raíz cuadrada de la potencia que era 1.85 por 10 a la menos 3 watt entre metro cuadrado dividido entre 4pi veces la intensidad que es de 3.16 por 10 a la menos 6 watt entre metro cuadrado. Ahí da entonces 6.83 metros. Y basta con alejarse un poco para que la respuesta cambie, ¿verdad? La intensidad cambie. Nada más para prevenirlos, el documento que yo les envié tiene unas respuestas diferentes, pero estoy viendo que es porque pareciera ser que hay un error. La potencia no sería de 21 watts. ¿Verdad? Ah, no, La mentiras. potencia no sería de 21 watts. La potencia sería 21 watts. Sí, mira, tiene toda la razón. Estaba leyendo la cantidad equivocada. La potencia, sí, cierto. La potencia es de 21 watts. Gracias. Entonces eso da
427 metros. Nada más, déjenme ver un momento que esté todo muy bien. Porque yo creo que sí, que la respuesta aquí en la pregunta B sí está con un error en... No, voy a revisar nada más. En la pregunta B teníamos una intensidad de 10 a la menos 12 por 10 a la 7.291. Ok, ahí en... Ah, claro, ya vi. Es que en el solucionario viene un poquito diferente porque en el solucionario se comieron este uno. Claro. Si usted se come este uno, la respuesta cambia considerablemente. No, no, pero me extraña porque la respuesta que ellos ponen no es la misma que me dio a mí. Profe, disculpe, yo creo que es porque viene 79,2 en el numerador del 10 elevado a los decibeles sobre 10. Es que dice 10 a la 79.2 entre 10 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Y si yo calculo literalmente eso, me sigue dando 1.9 por 10 a la menos 5. No me da 8.3 por 10. Ah, no, es que ahí dice 8.318 a la menos 5. Sí, como que está mal. Pero ¿Sí? creo que usted dijo que ahí dice 79.2 y aquí dice 72.9. Entonces yo creo que eso es lo que está viendo que está diferente. Ah, ajá, eso es. Eso es. Me disculpan, perdón. Me disculpan. Sí, correcto. Es porque es 72.9 y yo puse... Y ellos pusieron 79.2. Ahí está el error. Y ahí está el error. Pero realmente es 72.9, ¿verdad? Debería ser. Cierto, cierto, cierto. Muchas gracias. Entonces, démoslo así. Eso es paz. Ok. Pues estas también deberían estar. Vamos a ver, nada más déjenme revisar para estar completamente seguro de que estoy dando la respuesta correcta. En AC 92, 93 decibeles está bien. Y en AD, la distancia que ellos obtienen es 419.9 metros. Y a mí me da 727. Y la intensidad me da la correcta. Y luego para sacar la distancia, déjenme revisar nada más. Distancia. 10 a la menos 4. La intensidad que utilizan. Pero esa intensidad... Ah, claro, yo me equivoqué en esta, porque se añaden 3 grupos musicales. Entonces son 4. Entonces aquí debería ser por 20, por 28, claro.
28 watts. Entonces aquí son 28 watts y por lo tanto la intensidad también es diferente. La intensidad debería ser, claro, la intensidad debería ser, para corregirlo nada más, la intensidad debería ser 28 entre 4pi por 30 metros al cuadrado es una intensidad de 1.97 por 10 a la menos 4 watts entre metro cuadrado. Y entonces aquí la intensidad sería esto ahora sería beta por R igual a P, raíz cuadrada de P entre 4pi entre I. La intensidad es 1.9. La intensidad sigue siendo entonces 3.16 por 10 a la menos 6. Está en la parte D. Entonces esto tiene que dar 839.7 metros. Que la intensidad sí está bien. Y la potencia debería ser en principio 28 watts porque son 4 grupos musicales. Profe, el cálculo de la intensidad a mí me da diferente. ¿Cuánto le dan? Me da 2,48 por 10 a la menos 3. Este. ¿Dice algo mal? ¿Sí? A mí también me dio como a ella. Sí, correcto, perdón. $2.48 por 10 a la menos 3 watt entre metro. Entonces eso tiene que dar 38 por 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 12. Ahora sí, 93.9 decibeles. Ahora sí, 93.3 decibeles. Y luego en la parte B, queremos que el nivel sonoro sea de 65 decibeles. Entonces calculamos la intensidad de 65 decibeles. Sería 10 a la menos 12 por 10 a la 6.5, que da este valor. 3.16 por 10 a la menos 6 watts entre metro cuadrado.
Y después convertimos esto a una distancia. Para estar seguros, esto es 28 entre 4pi entre la intensidad de 3.16 por 10 a la menos 6, 839 metros. En el documento que les envié da diferente, pero déjenme ver si no es un error. No, da 416 metros, qué raro. Ah, ¿por qué será que está dando distinto? Densidad nueva, 6,19. Ah, porque están tomando la intensidad cuando solo era un cuarteto, y no cuando eran 4. Bueno, entonces, no sé, supongo que es un error de planteamiento del problema. Dejémoslo así, dejémoslo como 869.7 metros. Ok. Hagamos ahora el problema 5, el de la onda que viene a continuación. El problema 5 dice, se utiliza un cable de acero de 3 milímetros de diámetro y 2 metros de longitud para armar el dispositivo que se muestra. El vibrador, o sea, esta máquina que está oscilando, transmite a la cuerda una potencia constante de 0.07 watts y tiene una amplitud transmitida de 0.25 centímetros. Un sensor óptico detecta 180 pulsos en 6 segundos. Se cuelga una masa M. Encuentre A, la frecuencia angular de la onda en el cable. B, la velocidad de la onda. C, la masa que cuelga. D, el número de onda. E, la ecuación de onda considerando X positivo hacia abajo. Y D, la densidad del acero es ρ igual a 7.600 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, este programa es simplemente interpretar correctamente los datos que nos dan. Se tiene el oscilador, ¿verdad? Entonces, la cuerda vibra de esa forma. La primera pregunta nos dice, determine la frecuencia angular del cable, ¿verdad? La frecuencia angular es lo que nosotros llamaríamos omega. Y omega se calcula como 2pi por la frecuencia normal f. Ahora, la frecuencia en una onda se define como la cantidad de pulsos que pasan a través de la onda por unidad de tiempo. Pues casualmente la pregunta dice, ¿verdad?, que un sensor óptico detecta 180 pulsos en 6 segundos. Entonces, eso quiere decir que la frecuencia es de hecho igual a 180 entre 6 segundos, ¿verdad? El 180 técnicamente no tiene unidades porque es la cantidad de pulso, entonces no lleva unidades. Entonces, la frecuencia va a ser de 30 segundos a la menos 1 o 30 Hz. Y por lo tanto, la frecuencia angular va a ser igual a 2pi por f, va a ser igual a 2pi por 30 Hz, va a ser 60 pi radianes entre segundo, porque omega se mide siempre en unidades de radian entre segundo. Dependiendo de cómo vengan, dependiendo de lo que diga el programa, ustedes pueden considerar si quieren dejar la respuesta en términos de pi, si quieren más exacto, o si quieren también la pueden convertir a decimales. En este caso, omega sería aproximadamente igual a 188.50 radianes entre segundo.
Eso sería. La pregunta B dice, determine la velocidad de la onda. La velocidad de la onda se puede calcular de diferentes maneras, ¿verdad? La velocidad de la onda se puede calcular como la longitud de onda entre el periodo o la longitud de onda por la frecuencia. La velocidad de la onda también se puede calcular como la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal de la cuerda. Casualmente nos dicen, ¿verdad?, cuál es el volumen de la cuerda y cuál es la densidad de la cuerda. Entonces, eso podría servirnos para sacar la densidad de la cuerda. Pero la tensión se puede calcular a partir de la masa que cuelga de la onda, ¿verdad? La masa M. Entonces, la tensión, Profe, ¿sí? perdón, ¿qué es lo que está multiplicando el lambda en la B? F, frecuencia. Ah, gracias. La tensión, ¿verdad?, simplemente sería el peso del bloque. Pero no nos dan la masa del bloque, entonces no se puede sacar todavía el peso. Hay que usar otra técnica para encontrar la velocidad de la onda. Profesor, disculpe, una consulta. ¿Sí, claro? ¿Qué pasó? En este caso, esa expresión de velocidad que se está usando de lambda sobre el periodo, sí, sobre el periodo, eso es para el modelo de análisis de onda viajera, pero en este caso se puede igualar a lo que se utiliza, bueno, cuando queremos medir la velocidad de ondas sobre una cuerda, solo porque estamos trabajando como una cuerda. Sí, solo porque estamos trabajando con una cuerda. Es por eso que estas dos expresiones se pueden relacionar. O sea, esta fórmula, la primera que escribí, es general, ¿verdad? Esta fórmula aplica siempre, independientemente del material del que está hecho la onda, si es una cuerda, si es el sonido, etcétera, siempre se cumple. Esta otra es particular solamente para la cuerda. O sea, es aplicable porque se trata de una cuerda. Esa es su pregunta. Sí, gracias. Ok. Entonces, esta pregunta se contesta recordando que el vibrador transmite una potencia de 0.07 watts. Y había una fórmula bastante larga, ¿verdad?, que decía que en una onda la potencia era igual a 1/2 por la densidad de la cuerda, la densidad lineal, ¿verdad?, por la frecuencia angular, por la amplitud al cuadrado, por la rapidez de la onda. Entonces, en principio, nosotros tenemos todos los datos, menos la rapidez. Entonces, la rapidez sería igual a 2 veces la potencia entre la densidad lineal por omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Vamos a ver, la potencia es la misma que le transmite el oscilador, entonces sería 0.07 watts. Omega, ya sabemos que es igual a 60 pi radianes entre segundo. La amplitud, el problema dice que es explícitamente de 0.25 centímetros. En ese caso, ¿verdad?, la amplitud se referiría entonces a la distancia a la que el pedazo de cuerda se separa de su centro, ¿verdad? Sería esta distancia de acá, la amplitud. O esta de acá. Pasémosla a metros, a la amplitud. Entonces sería de 0.0025 metros. Ahora, con lo que hay que tener un poco de cuidado es con la densidad lineal, ¿verdad? Nosotros sabemos que la densidad de la cuerda, la densidad volumétrica de la cuerda es de 7.600 kilogramos entre metro cúbico.
Ahora, la cuerda es como un cilindro, ¿verdad? Que tiene un largo L y tiene un área transversal A. Entonces, eso quiere decir que ρ, ¿verdad? Ρ sería igual a la masa de la cuerda entre el volumen. Es igual a la masa de la cuerda entre el área por el largo. En cambio, yo lo que busco es calcular μ. Y μ es igual a la masa de la cuerda entre el largo. Entonces, ustedes multiplican ρ por el área, les queda masa entre el largo. O sea, les queda μ. En otras palabras, μ es igual a la densidad volumétrica por el área transversal de la cuerda. Entonces, μ es igual a ρ por área. Solamente para que lo revisen, el área de la cuerda se calcula utilizando el hecho de que el diámetro del cable es de 3 milímetros, ¿verdad? Entonces hay que hacer un cálculo para sacar el área. El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. O sea, es igual a pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Donde el diámetro es de 3 milímetros. O sea, 3 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, μ sería igual a ρ por pi entre 4 por 10 al cuadrado. Sería igual a 7.600 kilogramos entre metro cúbico por pi entre 4 por 3 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces μ sería igual a 5.37 por 10 a la menos 2 kilogramos entre metros. Ahora sí, habiendo calculado las demás cantidades, ¿verdad? Tenemos la potencia, la frecuencia angular, la amplitud y la densidad lineal de la cuerda. Pues vamos a calcular la velocidad. Voy a irme para la otra pizarra. La velocidad es igual a 2 veces la potencia entre μ por omega al cuadrado por a al cuadrado. 2 veces 0.07 watts dividido entre μ, que es 5.37 por 10 a la menos 2. Kilogramo entre metro. La frecuencia angular es 60 pi radianes. Entre segundos. Al cuadrado. Y la amplitud era de 0.0025 metros al cuadrado, ¿verdad? Correcto. Entonces la velocidad es 2 por 0.07 entre 5.37 por 10 a la menos 2 por 60 pi al cuadrado por 0.0025 al cuadrado. 11.74 metros entre segundo. Ok. Entonces,
ven que la forma en que sacamos la velocidad se hizo a partir de la potencia, ¿verdad? Que es, digamos, una forma bastante poco usual o inusual de calcular la velocidad. Porque la potencia generalmente es un dato que ustedes obtienen hasta después, pero en este caso nos lo dieron antes. Ahora, la pregunta que sigue, la pregunta C, dice, encuentre la masa que cuelga, ¿verdad? Pues ya hemos visto entonces que tenemos el oscilador que está vibrando, ¿verdad? Y aquí está el bloque. Y entonces quiere decir que la tensión de la cuerda va a ser igual al peso del bloque. Ahora, el peso se saca con la masa y la masa no la tenemos. Pero sabemos que la rapidez de la cuerda es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre μ, o sea, entre la densidad lineal. Y por lo tanto, la tensión sería igual a μ por la rapidez al cuadrado. Es decir, la tensión sería 5.37 por 10 a la menos 2 kilogramos entre metro por 11.74 metros entre segundo a la 2. Eso tiene que darnos en newtons, ¿verdad? Da 7.4 newtons. Y por lo tanto, la tensión es igual al peso, pues quiere decir que la masa es igual a la tensión entre la gravedad, es igual a 7.4 newtons entre 9.8. .76 kilogramos. La pregunta D dice calcule el número de onda. Para calcular el número de onda, recuerden que el número de onda era K, ¿verdad? K. Entonces K se puede calcular como 2pi dividido entre la longitud de onda. Pero la longitud de onda no nos la dan. Sin embargo, se puede deducir a partir de la velocidad. La velocidad es igual a lambda por F. Entonces quiere decir que lambda es igual a la velocidad dividido entre la frecuencia. La velocidad era 11.74 metros entre segundo y la frecuencia era de la frecuencia era de 30 Hz, ¿verdad? 30 Hz. .39 metros. Entonces K es igual a 2pi entre lambda, 2pi entre 0.39 metros. K siempre se mide en radian entre segundo. Entonces esto es 16.1 radian entre metro. Y ya por último nos dicen determine la ecuación de la onda considerando x positivo hacia abajo. Como x es positivo hacia abajo, entonces uno puede decir, ¿verdad? Que la ecuación de la onda tiene que ser más o menos así, tiene que ser igual a la amplitud por el seno o el coseno, no importa cuál escojan, de kx menos omega t más phi. Ahora, hasta este momento, la única cantidad que no hemos calculado es phi.
phi se puede sacar a partir de la condición inicial del sistema. Es decir, uno puede sacar phi si uno se pregunta cuánto mide la onda cuando x es igual a 0 y t es igual a 0, ¿verdad? Porque sería entonces simplemente igual a por el seno de phi. Ahora, la gracia de un oscilador como este es que uno puede suponer, ¿verdad? que la barbita del oscilador no se mueve mucho, ¿verdad? O sea, que la barbita apenas se mueve, se mueve muy poco. Se mueve muy poco, pero la cuerda como tal sí oscila más, ¿verdad? Entonces, hay que suponer que esta distancia de aquí es muy pequeña, ¿verdad? Es prácticamente 0, y y es igual a 0. Entonces, esto lo igualamos a 0, y la opción más cómoda para decir que la coordenada de la onda es 0 es simplemente decir que phi es igual a 0. Entonces esa sería, digamos, la justificación de por qué phi es 0, ¿verdad? Porque el oscilador, digamos, en la puntita vibra, pero vibra muy poco. Entonces simplemente decimos que y es igual a por el seno de kx menos omega t. Entonces es igual a 0.25 centímetros por el seno de 16.1 radian entre metros x menos omega, y omega era 60 pi, era 60 pi radianes entre segundo t. Esa sería entonces la respuesta del tema pregunta. La ecuación de la onda. Considerando que la onda viaja hacia abajo, ¿verdad? Por eso es que ponemos un menos. Este menos se justifica porque la onda va hacia la dirección x positiva, que en este caso corresponde hacia abajo. Ok, ¿alguna duda? Les quería preguntar si ahora tienen, digamos, alguna pregunta relacionada al quiz de la otra semana, de los temas que hemos visto, algo que quieran, digamos, que explique, o algún problema que hayan visto difícil para poderlo ver, no sé. ¿Alguien quiere proponer algo? Y en Yo esto, creo que no, profe. Yo sí estoy haciendo problemas, pero no he encontrado nada así como muy atípico. no, excelente, muy bien. Bueno, Profe, ¿sí? ¿no tiene como una lista de fórmulas o algo así ya como en una sola hoja para? No le escucho. ¿Me puede repetir la pregunta otra vez, por favor? Que si no tiene como una lista de todas las fórmulas que se utilizan. Pues generalmente en los exámenes viejos a veces ponen un resumen de fórmulas. Déjenme ver si en el examen que yo les envié, en este que les envié no aparece. Pero déjenme buscar. Profe, yo sí tengo una duda de un ejercicio de los recomendados de movimiento oscilatorio. Ya voy. Encontré un examen con un formulario y se los voy a pasar. Es un examen relativamente viejo, es de 2017. Ahí va. Ok, gracias, profe. Al puro final viene un formulario con los temas que entraron en el primer examen de ese semestre, que eran los primeros 4 capítulos, ¿verdad?
Pero bueno, ahí está. Y si no, ustedes pueden, ¿verdad? Simplemente revisar ¿cómo se dice? El final de cada capítulo, porque ahí siempre ponen ponen un resumen acá. Ahora sí, bueno, la compañera dijo que tenía una pregunta. ¿Cuál es? Sí, es sobre el ejercicio 7, los puntos C, E y F, que no supe muy bien cómo hacerlos y obviamente viviendo el solucionario, ahí intenté como entender, pero no me queda muy claro. ¿Cuál es el problema 7? ¿De dónde? De movimiento oscilatorio, de los recomendados. Del libro, quiero decir. Ajá, sí, del libro. Movimiento oscilatorio. Sí. El que dice una partícula que se mueve a lo largo del eje X en movimiento armónico simple. Ese. Ajá, ese. Ok, déjeme tomar una foto para subirlo al grupo para que todos lo vean. Ujú. Voy. Dice, una partícula que se mueve a lo largo del eje X en movimiento armónico simple parte de su posición de equilibrio en el origen en t igual 0 y se mueve a la derecha. La amplitud de su movimiento es de 2 centímetros y la frecuencia es de 1.5 Hz. Encuentre una expresión para la posición de la partícula como una función del tiempo. Determine la rapidez máxima de la partícula y el tiempo más temprano en el que la partícula tiene esta rapidez. Encuentre la aceleración positiva máxima de la partícula y el tiempo más temprano en el que la partícula tiene esta aceleración. Y la distancia total recorrida entre t igual 0 y t igual 1 segundo. Ok. Vamos a ver. En el capítulo de movimiento armónico simple, nosotros teníamos que la función que describe la posición de una partícula depende solo del tiempo, ¿verdad? Y es igual, bueno, en realidad podemos decir x, ¿verdad? X es igual a la amplitud por el coseno, digamos, por el coseno de omega t más phi. Y entonces le dicen que la amplitud es de 2 centímetros. Y que la frecuencia es de 1.5 Hz, ¿verdad? Ese dato después se puede utilizar para calcular la frecuencia angular. Es igual a 2pi f y es igual entonces a 3pi radianes entre segundo. Luego dice, encuentre la expresión para el movimiento. Tomando en cuenta que la partícula parte de su posición de equilibrio en el origen, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la posición cuando el tiempo es igual a 0, es igual a 0. Entonces, quiere decir que x es igual a por el coseno de omega t más phi. Cuando el tiempo es igual a 0, entonces quiere decir que x es igual a la amplitud por el coseno de 0. Coseno, perdón, de phi es igual a 0. Y esto sucede cuando o bien phi es igual a pi medios, ¿verdad? O es igual a menos pi medios. Hay que determinar cuál de las dos es. Entonces, lo siguiente que dicen es que en el origen la partícula se mueve hacia la derecha. Se empieza moviendo hacia la derecha. Entonces, la velocidad de la partícula es igual a la derivada de x con respecto a t, ¿verdad?
Entonces sería menos a por omega por el seno de omega t más phi. Cuando la velocidad se evalúa en un tiempo igual a 0, tiene que ser positiva porque se mueve hacia la derecha. Y entonces quiere decir que la velocidad, cuando el tiempo es igual a 0, es igual a menos a por omega por el seno de phi. Tiene que ser mayor que 0. Entonces, en este caso, la solución que nos sirve es tomar como a phi como menos pi medios. Porque en ese caso, la velocidad cuando el tiempo es igual a 0, sería entonces, no, mentira. Perdón, aquí no era pi medios, aquí era pi o menos pi. Con razón, pi o menos pi. Entonces lo que nos sirve es tomar pi como pi. Pero no sería pi medios, porque si no eso da 0. El seno de pi es 0. Cierto, perdón. Cierto. Pi medios. Ok. El coseno de pi medios es 0, sí, correcto. Entonces, esto sería menos a por el seno de menos pi medios. Omega. Sería a por omega. Positivo. Entonces, la función que describe la partícula sería, sería a por el coseno de omega t más phi, donde a serían los 2 centímetros, omega sería los 3 pi radianes entre segundo, y phi sería menos pi medios radianes. Esa sería para la parte A. Luego la pregunta B dice, determina la rapidez máxima de la partícula. Muy fácil, la rapidez máxima es simplemente a por omega. Para que tenga sentido dimensional, pongámoslo todo en metros. Entonces, la amplitud sería de 2 por 10 a la menos 2 metros y omega sería 3 pi radianes entre segundo. Para dejarlo en metros entre segundo. Entonces, eso da 2 por 10 a la menos 2 por 3 pi. 0.188 metros entre segundo. Luego dice la pregunta C. Encuentre el tiempo más temprano, t mayor a 0, en el que la partícula tiene esa rapidez. Encuentre, bueno, y luego sigue la pregunta D. Entonces, hay que encontrar, ¿verdad? En la pregunta C, nos pide encontrar el tiempo para que la velocidad de la partícula sea la velocidad máxima. Ahora bien, vean que la velocidad máxima, ¿verdad? Sucede cuando la velocidad que se evalúa como menos a por omega por el seno de omega t más phi, ¿verdad? Según esta definición, sucede cuando el seno de todo esto es igual a menos 1. Entonces queremos hacer que el seno de omega t más phi sea igual a menos 1. Para que de esa forma la velocidad tenga su valor máximo. Y eso ocurre cuando omega t más phi es igual a menos pi medios, o a 3 pi medios, o a 5 pi medios, ¿verdad? Hay de hecho infinitas soluciones a eso. Pero queremos encontrar el tiempo más temprano en el que eso ocurre, el tiempo más pequeño. Entonces, hay que ir probando, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes toman aquí a menos pi medios, ¿verdad?
les va a quedar que una solución evidente esté igual a 0. Esa solución no me interesa porque no cumple, digamos, con la condición de que tenemos que encontrar que t sea mayor a 0. Entonces vamos a tomar para este caso 3 pi medios. Es decir, vamos a encontrar el tiempo de manera tal que omega t más phi sea igual a 3 pi medios. Entonces, entonces, omega t va a ser igual a 3 pi medios menos phi. 3 pi medios sí, 3 pi medios menos phi. Y entonces t es igual a 3 pi medios menos phi entre omega. Donde phi, recuerden que phi era igual a menos pi medios. ¿Verdad? Entonces, t es 3 pi medios menos phi entre omega. Sería 3 pi medios menos pi medios entre 3 pi radianes entre segundo. Dos tercios de segundo. 0.67 segundos. Para revisar, déjenme ver la respuesta. Pregunta 15.7. Ok. Da 0.33, pero ya sé por qué es que pasa eso. Para encontrar la rapidez máxima, hay que suponer entonces que el seno puede ser igual a menos 1 o menos 1, porque al fin y al cabo, la velocidad máxima también puede ser negativa, ¿verdad? O sea, eso, digamos, no tiene, digamos, importancia porque lo que indica es la dirección, nada más. Entonces, eso quiere decir que en este paso de acá, se valen decir que omega t más phi es igual a menos pi medios, a pi medios, a 3 pi medios, a 5 pi medios, etc. Por lo tanto, nosotros podríamos entonces agarrar solamente pi medios. Sería omega t más phi igual a pi medios. Omega t sería igual a pi medios menos phi. O sea, sería igual a pi medios menos pi medios. Omega t sería igual a pi. Y entonces, t sería igual a pi dividido entre omega. Un tercio de segundo. O sea, sería 0.33 segundos. ¿Verdad? O sea, esto pasa porque la velocidad es menos a por omega por el seno de omega t más phi. Entonces, cuando usted grafica la velocidad en función del tiempo, la velocidad es una onda, ¿verdad?
Pero la idea es que la velocidad máxima puede suceder arriba y también abajo. Porque usted está calculando la magnitud nada más. Entonces puede ser que el seno de omega t más phi sea igual a 1 o menos 1. Cualquiera de las dos funciona. Entonces, el tiempo más corto que hay que esperar es 1/3 de segundo. Ok, ok. Supongo que el análisis es parecido para la aceleración, entonces. La pregunta dice la aceleración, bueno, dice la aceleración positiva, ¿verdad? Máxima de la partícula. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado de que sea positiva. La aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces sería a por omega al cuadrado por el coseno de omega t más phi. Pero, como nos dicen que tiene que ser positiva, entonces se necesita que el coseno de omega t más phi sea igual a 1. Y por lo tanto, omega t más phi tiene que ser igual a 0 o a 2pi o a 4pi o un múltiplo de 2 veces pi, ¿verdad? 2n pi, etcétera, n entero. Si tomamos, por ejemplo, el 0, obtendríamos el tiempo más corto, porque con el 0 tendríamos entonces que omega t más phi igual a 0. Entonces, omega t sería igual a menos phi, sería igual a menos pi medios, sería igual a pi medios. Y t sería igual a pi medios entre omega. Pi entre 2 entre 3pi sería igual a 1/6 de segundo. Y 1/6 de segundo es aproximadamente 0.17, 0.17 segundos. Déjenme comprobar que estoy en lo correcto. De hecho, me brinqué la pregunta D, es la pregunta E la que estoy haciendo, ¿verdad? Pero la pregunta E, no, 0.5 segundos. ¿Por qué es que pasa esto? Profe, a mí sí me da eso, pero restándole de pi medios a 2pi. Ah, es que no, claro, es que yo me equivoqué, perdón. Es que la aceleración es menos a por omega coseno omega t más phi. Entonces supongamos que el coseno sea igual a menos 1, ¿sí? Porque la derivada del seno, ¿verdad? La derivada del seno es coseno. Aquí teníamos un menos. Es que me comí ese menos. Entonces no es así. Hay que igualar omega t más phi a pi, a 3pi, a 5pi o a cualquier múltiplo impar de pi, ¿verdad? También puede ser menos pi, puede ser menos 3pi, etc. Entonces yo creo que en este caso el valor más pequeño del tiempo lo tendríamos si lo evaluamos en pi. En pi, sí, correcto. Entonces omega t sería igual a pi menos phi. O sea, es igual a pi menos pi medios. 3 pi medios, y ahora sí me va a dar. Entonces el tiempo sería igual a 3 pi medios entre omega, 3 pi entre 2 por 3 pi
un medio, ¿verdad? Un medio segundo, 0.5 segundos. Ahí está. Sí, porque para que la aceleración sea máxima y además sea positiva, tenemos que hacer que el coseno sea igual a -1. Es por eso. Sí, Sí, muchas gracias. ok. Y pudo hacer la F también, No, no pude. ¿no? Dice, calcule la distancia total recorrida entre t igual 0 y t igual 1 segundo. Para este problema es buena idea, antes que nada, calcular el periodo. Vamos a ver por qué. El periodo es igual a 2pi entre omega, ¿verdad? Entonces es igual a 2pi entre 3pi radianes entre segundo. Es igual a 0.67 segundos. Entonces, ¿por qué calculo el periodo? Por esta razón. Usted tiene el oscilador, ¿verdad? El oscilador es un sistema que está unido a un resorte o a cualquier objeto que lo hace oscilar. Entonces, usted puede imaginarse que usted tiene la pared, ¿verdad? Tiene el resorte y tiene el bloque. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda el sistema en ir a la derecha, una amplitud, regresarse, una amplitud, retroceder, una amplitud adicional, y luego devolverse a la posición original, otra amplitud. Entonces, lo que quiere decir es que en el tiempo que dura un periodo, el sistema se mueve una distancia de 4 amplitudes. Es decir, en este caso correspondería entonces a 4 veces los 2 centímetros, ¿verdad? 4 veces 2 centímetros, entonces 8 centímetros. Pero la pregunta dice cuánta distancia recorrió en un segundo. Entonces, esto sería sería como imaginarse, ¿verdad? En un segundo. Déjame una cosa, nada más. 2, 3. Ok, entonces para este problema en particular, observe que un tiempo de un segundo, en un segundo corresponde a 1.5 veces el periodo, ¿verdad? O sea, porque es igual a 1.5 veces 0.67 segundos, ¿verdad? Igual a un segundo. Entonces, resulta ser que durante un segundo, el oscilador, ¿verdad?, avanzó lo que avanza en un periodo y además avanzó otra vez más y se devolvió al punto de inicio. Entonces quiere decir que en un segundo avanzó 6 veces la amplitud. Por lo tanto, avanzó una distancia de 6 veces 2 centímetros. Avanzó 12 centímetros. No sé si me expliqué bien en esta parte. Sí, profe, ya tiene más sentido. Es que en el solucionario no viene como tan explicado, nada más relaciona la amplitud de un solo con el periodo y no lograba encontrar yo la relación, digamos. Digamos, es ver eso. De hecho, esto que acabo de decir se puede resumir más sencillo de otra forma. Usted puede decir que el oscilador
el oscilador avanza una distancia de una amplitud en el tiempo que dura un cuarto de periodo. Un cuarto de periodo. Entonces, en este caso, un cuarto de periodo corresponde a un cuarto de 2/3 de segundo, ¿verdad? Es decir, avanzó durante un sexto de segundo. Entonces, vea que si usted lo ve así, es más fácil de notar que el tiempo total de un segundo, corresponde a 6 veces el periodo. Sí, así está mejor. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces dejémoslo hasta acá. Sí, si les parece, ¿verdad? Entonces seguimos el otro lunes. Gracias, profe. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Ah, bueno, Fabián pregunta para meterse a Telegram, pero ya le enviaron el link. Perfecto. Ok. Voy a esperarme para que lo copien.